Buen día, profesor Héctor. Nosotros somos el equipo E, el cual está conformado por Jacobo Mesa, por Saraí Gómez, María Sánchez, Lisset Domínguez y su servidor Luis Felipe. El día de hoy vamos a hablarles sobre la distribución normal y las pruebas de normalidad. La distribución normal, también conocida como distribución de Gauss, es la distribución más utilizada en la estadística. Constituye un buen modelo para muchas poblaciones continuas. La distribución normal es continua en vez de discreta, lo que significa que trabaja con funciones de densidad. La gráfica de esta función densidad adopta una forma acampanada. La media de una variable aleatoria normal puede tomar cualquier valor y la varianza puede tomar cualquier valor positivo. La función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria normal con media μ y varianza sigma al cuadrado está dada por la siguiente fórmula. Si x mayúscula es una variable aleatoria cuya función de densidad de probabilidad es normal con media μ y varianza sigma al cuadrado, se expresa de la siguiente forma. Esta expresión es exactamente lo mismo que lo que está enunciado en estos dos renglones. Si se cumple esto, entonces la media y la varianza de x mayúscula están dadas por μ y sigma al cuadrado. En la siguiente figura se presenta la gráfica de la función densidad con probabilidad normal, la cual tiene una media μ, una media poblacional, y desviación estándar sigma. Algunas veces a la función de densidad de probabilidad normal se le llama curva normal. ¿Le parece esta? Hay que observar que esta gráfica es simétrica alrededor de μ, de tal forma que μ representa la mediana y a la vez la media. También toda población normal se caracteriza por lo siguiente. Aproximadamente el 68% de la población se encuentra en este rango. El 95% se encuentra en este y el 99.7% en este. Cada separación es una desviación estándar, por eso aquí pueden notar que dice μ más un sigma o una desviación, μ más 2 desviación y así. Cuando se trabaja con poblaciones normales, las unidades en las cuales se midió originalmente las unidades de la población se deben de convertir a unidades estándar, que en este caso sería la z. Estas últimas indican a cuántas desviaciones estándar se encuentra un dato de la media poblacional μ. En general se convierte a unidades estándar al restar la media y dividir entre la desviación estándar. La proporción de una población normal que se encuentra dentro de un intervalo específico es igual al área que se encuentra debajo de la curva de la función densidad. Dichas proporciones se calculan al integrar la densidad de probabilidad normal dada en la primera ecuación que mostré. Lo que es muy interesante es que las áreas debajo de esta curva no pueden determinarse mediante el método que se nos fue enseñado en cálculo. Esto se debe a que estamos trabajando con variables continuas, son números decimales y tiene que haber un límite. Entonces no podemos aplicar el método de encontrar la integral de la función y colocar los límites de integración, porque el espacio que hay entre esos límites es infinito y no se puede escribir con exactitud la integral. En su lugar, las áreas debajo de esta curva deben aproximarse numéricamente. Esta tabla recibe el nombre de tabla Z y las áreas debajo de la curva normal ya se han tabulado en esta tabla, ya se encuentran aquí los datos. Este es un ejemplo sobre cómo consultar en la tabla Z. Nos dice, determina el área debajo de la curva normal a la izquierda de z.47. A la izquierda se refiere desde 0 hasta ese valor de z, hasta punto 47. ¿Cuál sería el área? De la tabla Z podemos ver que el área de punto 47, primeramente tenemos que ver el primer valor aquí, punto 4, y el 7 lo tenemos que ver acá. Aquí podemos ver que el área sería punto 6808, la cual sería la respuesta. En este ejemplo les mostraré cómo
obtenemos una unidad estándar, ya que en el ejemplo anterior solo fue una consulta. En un hospital se tomó el peso de 1.700 pacientes adultos con obesidad tipo 1 y se detectó un promedio de 96 kilogramos con una varianza de 156.25 kilogramos. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar pacientes con obesidad tipo 1 que pesen entre 99, que sería nuestra X1, y 112 kilogramos, que sería nuestra X2? Pues primeramente tenemos que ver los datos que nos dan, la información. Nos dicen que hay una N de 1.700 pacientes, que hay un promedio de 96 kilogramos, que sería nuestra mu, y una varianza de 156.25. Para aplicar la fórmula de Z, que sería nuestra unidad estándar, no nos es útil el valor de la varianza. Tendríamos que sacarle la raíz cuadrada para obtener la desviación estándar, que sería 12.5. Entonces ya podemos aplicar la fórmula, que sería Z1 es igual a 99, que es nuestra X1, menos 96 sobre 12.5. El resultado es 0.24. Al consultar nuestra tabla Z, vemos que 0.24 tiene un área de 0.0948. Ahora vamos a calcular nuestra Z2, que sería nuestra X2, 112 menos 96 sobre 12.5 es igual a 1.28. Al consultar nuestra tabla Z, vemos que tiene un valor de 0.3997. Esas serían nuestras áreas para Z1 y para Z2. El problema nos pide la probabilidad de encontrar pacientes que pesen entre 99 y 112. Sería en este espacio encerrado. Entonces la probabilidad de que X tome valores mayores a 99 y menores a 112 es igual a 0.3997, que es nuestra área mayor, menos 0.0948, que es nuestra área menor, con un resultado de 0.3049, en la cual sería esta área. Para convertir a porcentaje únicamente debemos multiplicar por 100, sería 30.49%. Y para encontrar cuántos pacientes pesarán esto, si 1.700 pacientes son el 100%, ¿cuántos pacientes serán 30.49%? Es una regla de 3. El resultado sería 518 pacientes. Esto es distribución normal. Ahora mi compañera Saraí les hablará acerca de las pruebas de normalidad. Pruebas de normalidad. Para las pruebas de normalidad se realiza una hipótesis para examinar si las observaciones o resultados siguen una distribución normal o no. Algunos procedimientos estadísticos, como una prueba T o Z, presuponen que la muestra proviene de una distribución normal. Se utiliza este procedimiento para poner a prueba el supuesto de normalidad. Para la prueba de normalidad, las hipótesis son: H0, los datos siguen una distribución normal. H1, los datos no siguen una distribución normal. Las pruebas de normalidad son pruebas paramétricas, debido a que se presupone que los datos se ajustan a una distribución normal. A continuación se mostrarán pruebas que reciben el nombre también de pruebas de bondad de ajuste. Kolmogorov. La prueba de Kolmogorov proviene de medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica especificada. Mediante la prueba se compara la distribución acumulada de las frecuencias teóricas, Ft, con la distribución acumulada de las frecuencias observadas, Fops. La fórmula está dada por D es igual a frecuencia teórica menos frecuencia observada. Ejemplo, en una investigación consiste en medir la talla de 100 niños de edad de 5 años. Se desea saber si las observaciones provienen de una población normal. Para realizar este ejemplo se realiza una serie de pasos. Elección de la prueba estadística, carácter ordinal o en los rangos de las series de clases. Planteamiento de la hipótesis, hipótesis alterna o H1, hipótesis nula, HO o H0. Nivel de significación.
Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05 se acepta HA y se rechaza H0. Zona de rechazo. Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05 se acepta H0 y se rechaza HA. A continuación se muestra la tabla de los valores de X más S, que son 99.2 más 2.85. Aplicación de las pruebas de estadística. En la primera clase se determinan el límite inferior y superior de 90 a 93. En las subsecuentes solo los límites superiores de 97 a 109 de cada valor de z se localiza en el área de abajo de la curva. Por ejemplo, Z1 o Z90 está dada por la fórmula la variable menos el promedio entre la desviación estándar, que es 90 menos 99 menos 92.2 entre 2.85, que es igual a menos 3.23, y 93, que es 93 menos 92.2 entre 2.85, que es igual a menos 2.18. Después de tener los cálculos de todos estos valores, se ponen en la tabla para saber la diferencia entre clases y la diferencia de n, para obtener el porcentaje. Las frecuencias acumuladas teóricas y las observadas se arreglan en los rangos correspondientes, como se muestra en la siguiente tabla, y posteriormente se aplica la fórmula de Kolmogorov. Para aplicar la fórmula, aquí tenemos que la frecuencia teórica es menos la frecuencia observada. De todo esto se hace la resta para obtener menos 0.036. Posteriormente de eso se toma la decisión, en virtud de lo anterior, el estadístico de Kolmogorov, obteniendo es mayor el criterio y su probabilidad menor que 0.05, con lo mencionado hace rato, obteniendo que se trata de la aceptación de HA y la negación o rechazo de H0. La interpretación. Las frecuencias observadas y las teóricas calculadas no difieren significativamente, por lo tanto las observaciones tienen una distribución normal. A continuación sigue el parámetro de Lilliefors. Este parámetro o esta prueba de normalidad se deriva de Kolmogorov. A diferencia de su valor es más pequeño, pero esto lo hace también mucho más confiable, puesto que se le aplica una corrección. La fórmula es la siguiente, como podrán observar. A continuación, mi compañero Felipe explicará la siguiente prueba de normalidad. Yo les hablaré de la prueba de Shapiro-Wilk. Para probar normalidad se tienen varias decenas de pruebas, pero una de ellas es muy propicia cuando se trata de muestras muy pequeñas. Y estamos hablando de la prueba de Shapiro-Wilk, la cual corresponde al autor Samuel S. Shapiro y Martin B. Wilk. Fue publicada en 1965 y actualmente se le conoce como Shapiro-Wilk. Entre los numerosos métodos usados para probar la normalidad, destaca esta prueba por ser una de las más sencillas y potentes. La única condición es que el tamaño de la muestra debe ser igual o menor a 50. La prueba de Shapiro-Wilk consiste en calcular el estadístico de prueba W, suponiendo que la muestra aleatoria proviene de una distribución normal. El estadístico de prueba sigue esta fórmula, W. El término B, el cual se encuentra aquí en la fórmula, es el valor de un coeficiente que se encuentra tabulado para cada tamaño de muestra y la posición I de cada observación. El término
significa diferencias sucesivas que se obtienen al restar el primer valor al último valor, el segundo al penúltimo, el tercero al antepenúltimo y así hasta llegar a restar el último al primer valor. Por ejemplo, si se tienen 7 valores, la secuencia de diferencias es la siguiente. Aquí pueden ver las restas, que es x7 menos x1, x6 menos x2, x5 menos x3 y así consecuentemente. Este es un ejemplo. Para la zona de aceptación para la hipótesis nula. La zona de aceptación para la hipótesis nula está formada por todos los valores del estadístico de prueba W menores al valor esperado o el tabulado, lo cual se encuentra mostrado de esta forma. Ejemplo, una surtidora automática fue utilizada para llenar envases con 16 mililitros de un medicamento y mediante un muestreo aleatorio se seleccionaron 8 frascos y se les midió el volumen envasado. Encontrándose los resultados siguientes. Se quiere saber si la variable volumen servido se distribuye normalmente, por lo cual se debe aplicar la prueba de normalidad. El procedimiento para la prueba de normalidad de Will-Shapiro es el siguiente. Primero, tenemos que tomar en cuenta las dos hipótesis. Hipótesis nula, la variable aleatoria volumen servido no sigue una distribución normal. Y hipótesis alterna, la variable aleatoria volumen servido sigue la distribución normal. El proceso para hacer esta prueba es: se construye la tabla con las columnas siguientes, las cuales son 7 columnas. En la columna 1 se enumeran todos los valores de la variable estudiada. En la columna 2 se ordenan los valores de la variable en forma ascendente. En la columna 3 se ordenan los valores de la variable en forma descendente. En la columna 4 se obtiene la diferencia de esta forma, la cual sería columna 3 menos columna 2. Columna 3 menos columna 2. Solo tienen que ver qué X o función tiene. La columna 5 se obtienen los valores de A y para n igual a 8 en la tabla 10. Columna 6 se calcula el producto AI de esta forma, la cual sería columna 5 por columna 6. La columna 7 se calcula el término XI menos el promedio al cuadrado. Para obtener el valor del estadístico de prueba W, se divide el cuadrado del total de la columna 6, aquí hay un error, entre el total de la columna 7. Se obtiene de esta forma, el cual sería el cuadrado de la columna 6 sobre el total de la columna 7. La zona de aceptación para la hipótesis nula. Se obtiene el valor de la W y se define la zona de aceptación. Aplicamos la condición para aceptar o no la hipótesis. Como el valor de la W es 0.9553, es mayor al valor esperado, que es 0.818, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluye que se tiene una confianza del 95% que la variable volumen servido se distribuye normalmente. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.